BLAST tiene distintas formas de ser utilizado. Si bien lo que hace es, en todas sus versiones, hacer alineamientos locales, eh, existen distintas estrategias para poderlo usar. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno va a trabajar con BLAST, puede tener o se desprenden varios escenarios dependiendo de la base de datos y de la secuencia query que uno tiene. Por ejemplo, tú puedes tener una secuencia de ADN o ARN o de proteínas como query y tu base de datos puede ser de ADN o de ARN o de proteínas. Y las distintas combinaciones de bases de datos y de queries pues da lugar a distintas formas de buscar en BLAST. Entonces, de ese tema es el que vamos a hablar en este video y lo pueden ver aquí en pantalla. Cuando uno entra directamente al sitio web del NCBI, lo primero que ve, bueno, aparte de las interfaces que ya hemos visto, es que tiene distintas versiones, sabores, le dicen algunos, o algoritmos de BLAST. No importa mucho. Tenemos Nucleotide BLAST, BLAST X, TBLAST N, Protein Blast, que es Blast P, y bueno, pueden haber otras opciones, pero digamos que estas son las opciones más usuales en el mundo de Blast. Y la idea es que uno pueda entender cuándo puede y cuándo debe o no utilizar una de estas opciones. Bien, entonces, básicamente lo que uno quiere con Blast, uno con Blast puede hacer dos cosas generalmente. Uno puede mapear secuencias, es decir, encontrar como si mi región se encuentra en otro lugar mapeando, pero no quiero asignar una función como tal. O yo sí quiero asignar una función. Claro que al asignar una función depende de un mapeo, de encontrar mi secuencia en otra secuencia, pero no es el eje principal. Eh, es decir, a veces el eje principal es mapear esa secuencia en otro lado, no asignarle una función como tal. Bien, entonces a mí me gustaría como separar esos dos mundos porque vienen de funciones o de utilidades distintas a veces. Bien, entonces, por ejemplo, si pensamos de esa manera, eh, nosotros podemos iniciar con Blast N, por ejemplo. Vamos a ver aquí a Blast N. Y si nos fijamos, pues Blast N, ¿cuál es su utilidad? Básicamente, Blast N compara una secuencia de ADN contra una base de datos de ADN. ¿Cómo sería básicamente eso o qué es lo que queremos mostrar con eso? Pues aquí lo podemos ver y es que en Blast N, si esta es nuestra opción acá, eh, tenemos Blast N, que significa Blast Nucleotide, significa que mi secuencia pregunta es una secuencia de ADN, ¿cierto? Vamos a inventarnos acá una secuencia. Este sería mi secuencia query o secuencia pregunta, ¿cierto? Y la base de datos, la secuencia o la base de datos como tal, donde yo voy a hacer el query, es una base de datos de ADN también. ¿No? C, E, D, G, G, no sé, cualquier secuencia, estamos eh, inventándonos estas secuencias. Entonces lo que estamos viendo aquí básicamente es que mi query es ADN y mi base de datos es ADN y esto es lo que haría un BLASTN. Ahora, ¿por qué quiero yo hacer un BLASTN y no quiero hacer otro tipo de BLAST, por ejemplo? Pues básicamente porque lo que hace el BLASTN es o es útil, por ejemplo, para identificar genes homólogos, ¿cierto? Eh, a nivel de gen, no a nivel de función, no a nivel de proteína, sino la secuencia de ADN contra la secuencia de ADN. Otro caso muy útil de BLASTN es cuando yo quiero, por ejemplo, diseñar primers de secuenciación o básicamente quiero mapear secuencias de PCR contra genomas.
ya sea porque quiero encontrar esas secuencias de PCR o porque quiero que no las encuentre cuando estoy diseñando una sonda muy específica. También puede ser que yo estoy buscando elementos repetitivos como microsatélites u otro tipo de secuencias repetitivas entre dos secuencias de ADN. Entonces, si se fijan, yo ahí no estoy asignando como una función realmente, sino que lo que estoy haciendo es básicamente buscando secuencias de ADN específicas, específicas entre dos secuencias de mi interés. Entonces, eso es básicamente lo que me permite hacer el BLAST. Bueno, nuestra siguiente opción es BLAST-P, que podemos llegar a BLAST-P a través de este enlace en el NCBI. Y básicamente creo que me permite hacer BLAST-P de manera análoga a como lo hacía con el BLAST-N. BLAST-P lo que me permite es buscar una secuencia pregunta de proteína. BLAST-P significa BLAST protein, es secuencia pregunta de proteínas contra una base de datos de proteínas. Y eso es básicamente lo que yo tengo ahí. Funciona de la misma manera, pero lo más interesante es, pero ¿cuál es la función entonces del BLAST P? Y BLAST P es muy útil porque lo que me permite hacer es entrar ya al mundo de la anotación funcional. Es donde yo quiero asignar una función de una secuencia pregunta, dado que se parece mi secuencia contra una secuencia de la base de datos. Entonces, cuando yo utilizo BLAST P, mi pregunta es otra, ¿no? Y mi pregunta no es mapear cosas como lo estaba haciendo con el BLAST N, sino mi pregunta es mucho más relacionada con la función como tal. ¿Sí? Entonces, básicamente yo lo que hago es eh, hacer este BLAST para buscar dominios funcionales y regiones de coincidencia que me permitan inferir que mi secuencia tiene una función específica, dado que se parece a una secuencia de la base de datos. Pero claro, ustedes estarán preguntando, pero es que yo puedo hacer eso con BLAST-N. Yo puedo buscar un gen y ver si se parece a otro gen y entonces decir que dado que se parecen deben tener la misma función. Sí, en principio se puede hacer. El problema, y hay algo que es muy interesante y muy importante, es recordar que, que el ADN tiene un umbral distinto de similaridad o de identidad a, a las búsquedas con proteínas. Perdón. Entonces, esto lo que significa es que cuando yo busco a nivel de ADN, como dado que los codones son redundantes y yo puedo tener distintos codones que codifican para un mismo aminoácido o para distintos aminoácidos, yo puedo encontrar diferencias que no existen a nivel de ADN o puedo encontrar más bien diferencias en ADN que realmente no terminan siendo proteínas diferentes. Este tema lo hemos revisado en otras clases, entonces no voy a entrar en detalles ahí. Entonces, es la razón por la cual BLASTN no es realmente el algoritmo más indicado para asignar funciones. Básicamente por la redundancia de los codones. Y por eso se prefiere utilizar BLASTP. Entonces, el mensaje es, si vamos a buscar funciones como tal, vamos a asignar una función basados en la similaridad de secuencia a nivel local. BLASTP es el algoritmo que tenemos que usar. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Que BLASTP asume que yo tengo una secuencia de proteínas y que mi base de datos es de proteínas. Pero pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que yo, por ejemplo, acabo de secuenciar un genoma o tengo un gen y no tengo las proteínas, sino que lo que yo tengo es el ADN, pero quiero asignar función. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Pues en ese caso es muy útil el BLASTX. Digamos que esa es la función principal del BLASTX. Asignar funciones contra una base de datos de proteínas, pero esta vez basado en el ADN.
Y entonces, ¿cómo se hace eso o cómo funciona? Pues básicamente funciona de la siguiente manera. Para que esto funcione, dado que ya no tengo las dos, el query y la pregunta con la misma información, eh, lo que yo tengo que hacer es de alguna manera convertir el ADN en proteínas, ¿cierto? Entonces, imagínense que tengo mi secuencia de ADN. Aquí en el ejemplo hay una sola secuencia de ADN, ¿cierto? Sería, por ejemplo, esta secuencia que de nuevo vamos a utilizar una secuencia inventada, como por ejemplo, a ver, podría ser la siguiente. Podría ser, por ejemplo, G, ¿cierto? A, T, C, G, G, A, G, G, C, A. Claro, eso puede ser una secuencia mucho, mucho más grande. Pero mi base de datos es de proteínas. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que dado que mi base de datos es de proteínas, yo tengo por aquí mi base de datos, ¿cierto? Es de proteínas. Necesito comparar ADN contra proteínas. Pues lo que hace BlastX es súper interesante, porque entonces lo que dice BlastX es, ok, vamos a coger esta secuencia, ¿cierto? Esta secuencia, pues vamos a hacer aquí poner BlastX, y vamos a hacer una traducción de esta secuencia a proteínas, ¿cierto? Convertimos la secuencia de ADN a proteínas. Voy a inventarme de nuevo aquí una proteína. Pero bueno, algo que es muy interesante es lo siguiente, es que de qué manera va a hacer BlastX la conversión. Y es que esto es muy, muy importante. Si nosotros, por defecto, más bien, lo que hace BlastX es decir, dado que esta secuencia viene de un ADN, eso es lo que asume, digamos, de manera natural. Esto es ADN. Yo no sé si este ADN y esta secuencia que yo estoy viendo pertenece al primero, segundo, tercer frame de la hebra forward o al primero, segundo o tercer frame de la hebra reverse. Entonces tengo que traducir este ADN a 6 proteínas. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente si yo me imagino esta secuencia de ADN que tengo aquí arriba como una línea, esto podría ser el forward, la hebra forward, o podría ser la hebra reverse, ¿cierto? Y Blas no lo sabe. Entonces él dice, dado que yo no sé esta secuencia, si viene del forward o del reverse, voy a traducirla. Y entonces él, ¿qué hace? Pues lo que hace es iniciar una traducción en los 6 marcos de lectura. ¿De qué manera? Pues iniciaría el primer marco aquí, ¿cierto? Desde la posición 1 hasta la 3 y así iría haciendo la traducción por codones y obtendría la proteína 1, ¿cierto? La proteína 1. O puede iniciar no por esta posición, sino por esta posición, por la 2, y arrancaría a hacer la traducción de A3. Entonces ya no sería GAT el codón, sino ATC, ¿cierto? Sería CGA, AG, AGG, etcétera. Y con esto obtendría la proteína número 2. Y de nuevo haría lo mismo, pero esta vez arrancando desde la posición 3 y obtendría los codones TCG, CGG, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta sería mi proteína número 3. Y eso sería en esta hebra. Y ahora debe hacer lo mismo para la otra hebra. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a iniciar de aquí para allá a hacer lo mismo en los 3 marcos de lectura. Y entonces obtendría mi proteína 4, proteína 5 y proteína 6, hablando aquí de estas proteínas. Proteína 4, proteína 5 y proteína 6. Por esa razón, BlastX lo que va a hacer es, para una secuencia de ADN, obtener 6 proteínas y realizar entonces ese blast. Cada una de estas proteínas contra la base de datos de proteínas. Si se fijan, lo que está sucediendo aquí realmente es que BlastX por debajo, realmente lo que va a hacer es que después va a terminar haciendo
BLAST P, de que de mis secuencias creadas o traducidas contra una base de datos de proteínas. Y para eso es que sirve el BLASTX. Cuando se utiliza BLASTX, es supremamente común utilizar BLASTX para los análisis de genomas completos. Por ejemplo, cuando uno secuencia un genoma y quiere asignarle funciones a sus genes, BLASTX es el programa por defecto para hacer eso. Bien, tenemos otras opciones, como por ejemplo Teblastene. Y Teblastene, pues, tiene otra utilidad. Si se fijan aquí, de hecho, aquí no lo dice el mismo Vlad, dice Teblastene busca un nucleótido traducido contra una base de datos usando una proteína como pregunta. O sea, es lo contrario, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es, mire, yo lo que puedo hacer es que tengo la secuencia de proteínas, pero quiero buscar contra una base de datos. Es lo contrario que hicimos con BlastX, ¿no? BlastX teníamos la secuencia query de ADN o ARN contra una base de datos de proteínas. Aquí es al contrario. Mi query es de proteínas y la base de datos es de nucleótidos. ¿En qué casos esto es útil? Imagínense ustedes, por ejemplo, si tienen unas proteínas, de nuevo, quieren asignar funciones, pero esta vez la asignación de la función es contra un metagenoma. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? ¿Qué hace Teblastene para hacer esto? Pues toma la base de datos de ADN y la traduce a proteínas para hacer esa búsqueda. Es una búsqueda supremamente grande porque ahora no solamente vas a traducir el query, como lo hacías en BlastX, sino que aquí lo que tú tienes que traducir es toda una base de datos a proteínas. Entonces, esa es una opción mucho más relevante. Hay otra opción que es TBLAST X. Estos dos últimos casi no se usan. Yo diría que uno de los que más se usan, tal vez en el mundo de la notación funcional, es BLAST X. Pero este, ¿qué es lo que hace? Este es todo contra todo. Entonces, vamos a buscar una secuencia de ADN contra una base de datos de ADN, pero esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a traducir todo. Vamos a traducir las proteínas y la base de datos. Esto es una búsqueda inmensa, inmensa, inmensa. De hecho, muchos programas en línea prohíben hacer tablas X porque consume demasiado recursos o requiere demasiados recursos por parte del sistema o del computador, digámoslo de esa manera, ¿cierto? ¿Qué sería lo que haría entonces Teblas X? Pues, bueno, volví a hacer esto aquí, pero básicamente lo que nos está diciendo Teblas-X es que si yo tengo mi secuencia de ADN, ¿cierto? Tengo mi secuencia de ADN, tengo una base de datos completa también de ADN o ARN, ¿saben? O sea, nucleótidos, pues básicamente yo lo que quiero hacer es comparar estas dos, pero a nivel de proteínas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues traducir este ADN en sus 6 marcos de lectura, como lo vimos ahora, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos tres primeros serían el forward, estos tres últimos serían la hebra reverse. Y el ADN tendría que hacer exactamente lo mismo con la base de datos de ADN por cada una de las secuencias. Es decir, traducir la secuencia 1 en sus 6 marcos, la 2 en sus 6 marcos, la 3 en sus 6 marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, esto es inmenso porque el solo hecho de comparar una sola secuencia contra una, es decir, comparar la secuencia de ADN contra una de las secuencias de la base de datos significa hacer 36 comparaciones. ¿Por qué? Porque son estos 6 marcos contra los 6 marcos de acá. Entonces, esto sería hacer 36 comparaciones. Bien, eso es básicamente la idea detrás de los BLAST y por qué tenemos distintos BLAST y para qué sirven. Entonces, si se fijan, tal vez el primero BLASTN es casi siempre usado para mapear cosas y los otros BLAST para asignar funciones, pero de distintas maneras, ya sea proteína contra proteína, proteína contra
base de datos de ADN, ADN con bases de datos de proteína o dos secuencias de nucleótidos, pero a nivel de proteínas, porque necesitamos saber las funciones. Bien, entonces eso es básicamente lo que hacemos con los distintos tipos de BLAST. Y es muy importante saber exactamente cuál es nuestra pregunta de investigación para poder utilizar el BLAST más apropiado.